relevantes que el caso de Quirino Ernesto Paulino, quien confesó públicamente haberle prestado al expresidente Fernández 2.000 millones de pesos y cuyo hermano denunció que ese cártel había financiado a los tres principales partidos políticos de ese momento, al PLD, al PRD y al Partido Reformista. Se trata de lo que voy a hablar hoy, de la asociación delictiva entre Leonel Fernández junto con un conjunto de funcionarios con el capo Nelson Solano, bautizado como el zar de la heroína del Caribe. Nelson Mauricio Solano Guzmán es su segundo apellido. Fue extraditado a Estados Unidos en el 2005. Se declaró culpable ante la jueza Laura Taylor Swain en la sala 12B de la Corte Federal del Distrito Sur de esa ciudad de New York. Antes de iniciarse el juicio, varias informaciones fueron depositadas en la Corte a manera de confidencialidad y mantenida en bóveda. Todavía están en bóveda. El jurado encontró a Solano culpable de un cargo de importación de narcóticos y 2 cargos por conspiración. El ahora condenado traficaba drogas duras, específicamente heroína, a los Estados Unidos desde la República Dominicana. La sentencia a Solano fue anunciada al inicio del 2011, al final del gobierno de Leonel. Su compañera sentimental, Carmen Bensus Cardoso, también fue sentenciada y fue la gran delatora del mismo. Pero es muy significativa la manera como los grandes medios de comunicación, que han sido cómplices de todo esto que estoy hablando, minimizaron el hecho y se cuidaron de no destacar esa noticia y de no mencionar las conexiones de Solano con el gobierno de Leonel. El caso criminal de Solano Guzmán fue muy sonado posteriormente por las contratas que por más de 5.000 millones de pesos le concedió el presidente Fernández. Gran parte de las evidencias fueron llamadas telefónicas que eran monitoreadas y grabadas por agentes de la DEA. En la corte, la persona que cooperaba con las autoridades antidroga, al cual identificaban como cooperador informante, violó los acuerdos con las autoridades para ayudar a recabar evidencia contra Solano y su esposa Carmen Cardoso. Eso pasó entre el 2003 y el 2005. A él se le vinculó en el negocio del contrabando, distribución y venta de heroína del 2001 al 2003. Según los fiscales, ella, la esposa, terminó cooperando con las autoridades estadounidenses, por lo que solo se le condenó a 5 años en libertad bajo palabra contra su esposo. La más ingeniosa manera de realizar grandes contrabandos de heroína era esconderla en el fondo de la parte afuera de la nave marítima. Luego eran contratados buceadores que eran trasladados al mar Caribe para retirar la heroína e introducirla en Estados Unidos. Hay que hablar de Nelson Solano en Puerto Plata, porque allí se dedicaba a la venta de leche a domicilio en una camioneta.
es hermano del que fuera gobernador del Boulevard de la Avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, llamado Benjamín Solano Guzmán, que residía en una casa de 2 plantas en Emilio Prudón. Según se cita en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la extradición de Solano Guzmán, este señor tenía concesiones sin licitación, grado a grado, del gobierno dominicano para la ejecución de varios proyectos viales, eléctricos y puertos valorados en 5.000 millones de pesos. Era una manera, era como un manto para justificar la fortuna de este capo de la droga. Aparecen muchas fotos del expresidente de la República, Leonel Fernández, con Nelson Solano, en la que están presentes figuras como Juan Carlos Morales de Puerto Plata, que era el enlace de Leonel en Puerto Plata, con una oficina en la propia gobernación provincial de la República, de su extrema confianza. Y bueno, y los nombres de Juan Carlos, de Lupo, no está identificado, y de un tal Fran, aparecen en las grabaciones de la DEA de las conversaciones entre el capo Solano y Carmen Cardoso. El zar de la heroína se consideró traicionado por sus enlaces en el gobierno de Leonel, porque según él no hicieron todo lo posible para evitar la extradición. Leonel, claro, frente a la presión de Estados Unidos se corrió, pero ese expediente está ahí, ese está en bóveda, y hay que decir que se debe demandar, y una sugerencia concreta al Ministerio Público, demandarle a Estados Unidos que ofrezca esas informaciones, que no se las guarde, que eso da un expediente voluminoso y fuerte. Por eso traigo a colación este tema, para que vean que lo que se está haciendo en términos del jueguito de las alianzas con Leonel, de la canalización de cuotas de Leonel, que si en la Junta Central Electoral, que si en el Consejo de la Magistratura, a ver lo que pasa por otras vías, no es un jueguito para reírse, es una cosa muy, muy, muy grave. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad.